Muchísimas gracias a todos por vuestro interés, muchísimas gracias a la organización, especialmente Isidro, ¿no? Por su efectividad y eficacia siempre que organiza este congreso. Hoy os voy a hablar, es una comunicación sobre gestión de marca en distritos culturales y creativos, que es mi área de estudio, pero sí que es verdad que lo que voy a presentar aquí es más bien una metodología para realizar entrevistas en profundidad. Así que sin más dilación comienzo. Los distritos culturales y creativos son de interés porque no solo la UNESCO, sino diversos autores como Rosselló y Wright, ya desde el 2010, vienen identificándolos como catalizadores de áreas marginadas, por lo cual son espacios de interés, de estudio, no solo pues para las ciudades, sino para la sociedad en su conjunto. ¿Qué es un distrito cultural? Muchas veces me encuentro esta pregunta, ¿no? en los congresos y demás, pero ¿qué es exactamente? A mí me gusta utilizar la definición que hace la Ceretti, ella ya la da en 2008, y esta definición establece que un distrito cultural son espacios en la ciudad que tienen un alto nivel cultural, valga la redundancia, pero lo más relevante es que son espacios en los que un conjunto de actores, que pueden ser económicos como empresas, no económicos como una ONG o institucionales como un ayuntamiento, deciden utilizar un conjunto de recursos compartidos, sean estos recursos pues medioambientales, económicos, estructurales, etcétera, para desarrollar un proyecto común de la característica que sea en ese espacio de la ciudad. De todas maneras, a lo largo de la comunicación iré poniendo algunos ejemplos, así que estoy segura de que os quedará mucho más claro. ¿Cuál era el objetivo principal de mi investigación? Bueno, era realizar un análisis de la problemática y de las críticas más comunes en estos distritos para así poder tenerlas en cuenta y considerarlas a la hora de establecer una imagen de marca sobre estos distritos y a la hora de gestionar esa imagen de marca. ¿Cómo lo hice? Pues obviamente con una revisión bibliográfica como en cualquier investigación y que luego he seguido un trabajo de campo en el que analicé 3 casos de estudios diferentes de distritos culturales en Reino Unido. Por un lado, el CQ Art en Leicester, el Digbeth en Birmingham y el Usborne Valley en Newcastle upon Tyne, en el noroeste de Inglaterra, casi cerca de Escocia, allí entre la frontera. Y en este análisis de caso incluí también la realización de entrevistas en profundidad, que es en lo que hoy me voy a centrar un poquito más. ¿Cómo hice estas entrevistas en profundidad? Bueno, realicé todas estas que tenéis en pantalla, las que están en rojo son aquellas, estas de aquí, no sé si podéis ver mi puntero, pero bueno, las que están en rojo son las que realicé en el Digbeth. Como podéis ver, hubo bastantes dificultades de acceso a la hora de entrevistar a personas allí. Luego en Leicester realicé aquellas que están en negro y en azul las que están en Newcastle upon Tyne, que fue donde más acceso a recursos se me dio, pues porque el distrito era más abierto a colaborar. Sí que es verdad que pues todas estas entrevistas se las realicé tanto a investigadores académicos vinculados a la universidad y más vinculados a una parte teórica, por así decirlo, como a actores en la práctica que trabajaban directamente en esos distritos culturales, pues como por ejemplo a lo mejor la persona encargada del ayuntamiento en trabajar en esa zona o revitalizar esa zona específica de la ciudad, pero también en personas que dirigían o trabajaban en alguna de las empresas o en esos actores, ya os he dicho, económicos, no económicos o institucionales que tenían lugar que trabajaban en el distrito cultural y creativo. A la hora de realizar las preguntas y de enfocar, ¿no?, esa entrevista en profundidad, utilicé la metodología de Charman and Belgrave de 2014. Ellos establecen una serie de preguntas, ejemplo, que son estas que tenéis en pantalla. Muchísima letra para leer, pero os comentaré rápidamente que ellos establecen un esquema de entrevistas en profundidad basados en 3 tipos de preguntas, que son las iniciales, las intermedias y las finales, que tú puedes ir adaptando a tu investigación. Entonces, en mi caso yo las adapté a mi investigación, pues, por ejemplo, preguntas iniciales: ¿qué ha ocurrido? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Quién? Descríbemelo según tú, cómo ocurrió eso en este distrito. Unas preguntas intermedias que van entrando más, pues eso, en profundidad, ¿no?, en lo que realmente la persona piensa, en lo describe, en cómo lo vivió. Y finalmente, pues unas preguntas de cierre, en plan, ¿cuál crees que han sido las lecciones aprendidas? ¿Crees que hay algo más que debería saber? ¿Alguien más con quien debería hablar? ¿Algo que te gustaría preguntarme? Y de esta manera, esta serie de preguntas me hicieron entender cuál era la problemática asociada a esos distritos.
¿Qué problemática detecté y cuáles fueron mis resultados? Pasando rápidamente por ello para ajustarme al tiempo. Aparecieron 3 problemáticas esenciales que además luego se apoyaban con la bibliografía. Algunas más, otras menos, pero en todos los distritos se dieron como problemáticas primero la gentrificación y con ello la exclusión y privatización del paisaje urbano. En segundo lugar, la ausencia o bajo nivel de participación ciudadana. Y en tercer lugar, la globalización y regeneración exclusivamente física y económica, pero no tanto social, del área. Explico un poco cada una de ellas. La gentrificación es un actor acelerador de las ciudades y, bueno, pues básicamente se hace visible en que las rentas de un espacio empiezan a subir, en estos espacios había ocurrido que agentes que no necesariamente trabajaban en esas zonas habían empezado a hacer festivales locales y carnavales y eventos que inicialmente eran locales pero que empezaban a dejar de tener sentido. Y bueno, pues al final se habían mercantilizado las culturas locales, excluyéndose a los grupos que originalmente habían trabajado en esos distritos, incorporando otros nuevos, que básicamente, bueno, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Sí que es cierto que esta idea de gentrificación está ligada a la regeneración urbana, bueno, pues desde tradicionalmente, y que pues para algunos autores es un proceso económico clave para el resurgimiento cultural y económico de un área, pero hay que tener en cuenta que otros autores, y esto me aparecía constantemente en las entrevistas en profundidad que yo estaba realizando, la gentrificación es un crimen social que tiene serias implicaciones en los habitantes y en los entornos de los entornos urbanos y que sí que es algo que se puede evitar. Bien es cierto que la gentrificación tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Por destacar algunos positivos, pues se supone que renueva las áreas en deterioro, que incrementa el valor de las propiedades, pero al final acaba, bueno, pues a nivel social tiene una serie de costes psicológicos, desplaza a las personas y un conjunto de aspectos negativos que derrumban, ¿no? Y pasan por encima de esos aspectos positivos. Y si bien es cierto que en el ciclo de vida de estos distritos se ha establecido que la gentrificación es algo un poco inevitable, ¿no? O sea, nace un distrito, llegan una serie de artistas, empieza a hacerse famoso y al final acaba muriendo, que es algo que ocurre con el Soho de Nueva York. Eh, ¿No? Es esa idea de, bueno, es el precio que tenemos que pagar por si queremos sacar o revitalizar un espacio de verdad. Pero también es cierto que hay otros autores, y que esta es un poco más mi posición y lo que ocurría en estos distritos, que es, bueno, sí, es verdad que la gentrificación está ahí, es imparable, pero podríamos luchar en contra de ella. Y de hecho en algunos espacios, como en el Usborne Valley, que es este que tenéis en pantalla, se crean organismos específicos como el Usborne Trust para intentar luchar en contra de la gentrificación. El segundo problema asociado era el de la ausencia o bajo nivel de participación ciudadana o de la comunidad. Y bueno, pues esto básicamente me encontraba en las entrevistas que mucha gente me decía, mira, es que no nos escuchan, nuestras opiniones no son tenidas en cuenta, vamos al ayuntamiento y hablamos, pero luego no sirve para nada, ¿no? Entonces, al final, pues eso deriva, ¿no? En, bueno, me siento excluido, ¿para qué voy a participar? Y era uno de los problemas comunes que se encontraba en todos los actores que se entrevistó, incluso en las personas más del mundo académico o en las personas que trabajan directamente en instituciones como el ayuntamiento, eran conscientes de ello. En este sentido, sería interesante desarrollar distritos que no sean bottom-up, no top-down, sino también bottom-up. Y me explico, la Tabacalera en Madrid sería un distrito bottom-up en el que una serie de ciudadanos empiezan a hacer un proyecto y lo llevan hacia arriba, ¿no? Y el Matadero sería un proyecto top-down en el que una institución regenera un área y la intenta vender a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, para incentivar esa participación ciudadana sería interesante tener en cuenta pues un poco algo que fuera más allá. Si vemos en el caso del Digbeth, que fue uno de los distritos que analicé, era una iniciativa top-down, es decir, vinculada con el ayuntamiento. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues ocurría que donde el ayuntamiento decidía regenerar la zona de los canales del Digbeth y hacer este grafiti tan bonito, a los 2 años el grafiti estaba pintado entero, básicamente porque a la gente no le importaba nada ese grafiti, pues porque la ciudadanía no estaba implicada. Entonces, en este sentido es mucho más interesante crear distritos mixtos, ¿no? Como el Usborne Valley, en el que la gente sí, que es la que ha tomado la iniciativa, luego ha habido un apoyo por parte del ayuntamiento, pero tanto ciudadanos como instituciones trabajan de la mano.
Y finalmente, el último problema, ya casi terminando, es ese problema de la globalización y regeneración exclusivamente física y económica que lleva a que todos los espacios que se terminan regenerando acaben teniendo un aire parecido y se acabe creando una ciudad genérica, ¿no? Llena pues eso de multinacionales, se pierde la identidad local y nos encontramos con espacios pues que están un poco más pensados a corto plazo, a quiero regenerar este espacio y ya está, que en lugar de políticas de retención a largo plazo, de quiero hacer algo único de verdad, diferenciador y demás. Entonces, bueno, pues en este sentido nos encontramos con espacios que, como dice Ritzer y que también me comentaba alguna persona, es que aquí al final no hay nada, o sea, simplemente son las mismas formas vacías, da igual el distrito al que vayas y lo interesante sería hacer algo interesante y diferenciador. Todos estos problemas, como conclusión, sería realmente interesante tenerlos en cuenta a la hora de gestionar la imagen de marca de los distritos y no solo centrarnos en, bueno, pues creo un logo o hago unos carteles informativos o hago unas actividades, sino que en realidad se generen experiencias únicas, que sean diferenciadoras, que tengan identidad propia, que estén asociadas al distrito y sobre todo que involucren a la ciudadanía, ¿no? Porque al final no tiene ningún sentido crear, bueno, pues un logo de más si luego más allá de eso no hay nada y los valores ni siquiera son compartidos. Esta es mi comunicación, como ya comentaba David, tengo clase en una media hora, una cosa así, pero sí que estaría encantada de, bueno, si alguien tiene alguna pregunta directa que cree que puede resolver tan rápido, a lo mejor tengo un minuto o dos para hacerlo, y si no, pues estaré encantada de recibir, bueno, un mensaje vuestro en mi correo y os daré respuesta lo antes posible y lo mejor posible. Así que os lo dejo en pantalla y os lo escribo en el chat.